Sistema de control. ¿Qué es un sistema de control? Un sistema de control es un sistema dinámico que puede definirse conceptualmente como un ente que recibe unas acciones externas o variables de entrada y cuya respuesta a estas acciones externas son las dominadas variables de salida. Es decir, un sistema de control es un tipo de sistema que se caracteriza por la presencia de una serie de elementos que permite influir en el funcionamiento del sistema, con la finalidad de un sistema de control es conseguir, mediante la manipulación de variables de control, estas variables, un dominio sobre la variable de salida. Debemos alcanzar unos valores prefijados. En otras palabras, es un conjunto de dispositivos encargados de administrar, ordenar, dirigir o regular el comportamiento de otro sistema, con el fin de reducir las probabilidades de fallos y obtener los resultados deseados. ¿Cuál es un sistema de control ideal? Un sistema de control ideal debe ser capaz de conseguir su objetivo. 1. Debe garantizar la estabilidad y particularmente ser robusto frente a las perturbaciones y errores en los modelos. 2. Debe ser eficientemente que sea posible según un criterio preestablecido. Normalmente este criterio consiste en la acción del control sobre las variables de entrada. Sea realizable evitando comportamientos bruscos e irregulares. 3. Ser fácilmente implementable y cómodo de operar en un tiempo real con ayuda de un ordenador. Los elementos básicos de un sistema de control. Los elementos básicos que forman parte de un sistema de control y permiten su manipulación son los siguientes: el actuador, el sensor y el controlador. El sensor. El sensor permite conocer los valores de las variables mediante del sistema. El controlador es utilizando los valores determinados por los sensores y a la consigna impuesta, calcula la acción que debe aplicarse para modificar las variables de control en base a ciertas estrategias. Es decir, siempre existe para verificar el logro del objetivo que se establece en la planeación. 2. También debe medición, sirve para controlar lo impredecible, medir y cuantificar los resultados. 3. También sirve para detectar desviaciones. Una de las funciones inherentes del control es descubrir las diferentes ejecuciones y la planeación. También establece medidas correctivas, que es el objeto de control en prever y corregir los errores. Está también el factor de control, que es la cantidad, tiempo, costo y calidad. Y el actuador sirve o es el mecanismo que ejecuta la acción calculada por el controlador y que modifica las variables de controlador. Señales discretas. Las señales discretas son aquellas en las cuales su dominio está especificado para cierto valor infinito del tiempo. Es una función de una variable independiente. Gráficamente se representa como en la figura que podemos ver de una señal en tiempo discreto. Es importante destacar que una señal en tiempo discreto no está definida para instantes entre dos muestras sucesivas. Además de la representación gráfica de una señal en tiempo discreto o secuencia como se ilustra en la figura, existen otras representaciones alternativas para fines de manipulación matemática.
En el estudio de sistemas y señales discretas en el tiempo existen varias señales básicas que aparecen con frecuencia y juegan un papel importante en el procedimiento digital de señales. Estas señales son señal en tiempo discreto. 1 es el impulso unitario. Muestreo digital. Podemos definir muestreo digital como la cantidad de veces que medimos el valor de la señal en un periodo de tiempo, usualmente en un segundo. Este es el diagrama de muestreo digital que está conformado por el muestrador. Después pasa a cuantificador y después pasa al codificador. Primero entra como una señal analógica, después entra el mostrador y después sale una señal de tiempo discreto. Después entra como cuantificador y sale una señal cuantificada, para luego entrar al codificador y salir una señal digital. Según el teorema de Nikic-Shannon, la cantidad de veces que debemos medir en una señal para no perder la información debe ser al menos el doble de frecuencia máxima que alcanza dicha señal. Vamos a definir el muestreo como tal. El muestreo, como ya había dicho anteriormente, consiste en tomar muestras periódicas de la amplitud de onda. La velocidad con que se toma esa muestra, es decir, el número de muestras por segundo, en lo que conoce como la frecuencia de muestreo. Es una frecuencia en el tiempo. La cuantificación o el cuantificador lo definimos como el número de símbolos que utiliza para guardar una medida de una señal. Para guardar la medida, la codificamos en un conjunto de bits y a mayor número de bits empleados para guardar la medida, mayor exactitud. Después de cuantificar tenemos el codificador, y el codificador o codificación consiste en traducir los valores obtenidos durante la cuantificación al código binario. Hay que tener presente que el código binario es el más utilizado pero también existe otros tipos de códigos que también son utilizados. Generador de secuencias. Un generador de secuencias es un dispositivo mecánico o electrónico que puede ajustarse para iniciar una serie de sucesos y hacer que dichos sucesos se sigan en una secuencia dada. Este generador de secuencias utiliza un algoritmo matemático para generar números aleatorios, iniciando el algoritmo con un valor origen derivado de una respectiva operación en el ordenador. Por ejemplo, una acción de teclado, un proceso común, el reloj de un ordenador, X. Ecuaciones en diferencia. Una ecuación en diferencia es una expresión de tipo g, n, f en función de n, f, n más 1, o equivalente a f, n más k, siendo k una constante, igual a 0, donde f es una función definida en z. Si después de simplificar la expresión quedan los términos f, n más k1 y f, n más k2, con la mayor y el menor respectivamente, se dice que la ecuación es de orden k igual a k1 menos k2. Un ejemplo puede ser 5fn más 4 menos 4fn más 2 más fn más 1 más n menos 2 al cubo igual a 0. Es un orden 4 menos 1. Según la definición como lo definimos ahorita, sería igual a 3. Una ecuación en diferencia donde de orden k se dice lineal sí puede expresarse de la forma p0 n f n más k,
más P1 n Fn más K menos 1. Y así sucesivamente con Pk, que sería la variable n Fn igual a Gn, donde los coeficientes P sub i son funciones definidas en Z. El caso más sencillo en cuando los coeficientes son constantes, P sub i n igual a sub i, donde A0 Fn más K más A i sub 1 Fi n más K menos 1 más AK Fn igual a Gn. Las ecuaciones en diferencia se dice homogénea en el caso de que Gn igual a 0 y complete con el caso anterior. Teoremas. Teorema 1. La ecuación en diferencia lineal de coeficiente constante en orden K sería A sub 0 Fn más K más A sub 1 Fn más K menos 1 y A sub K Fn igual a Gn. El problema es hallar la función f definida en Z que verifique la ecuación y tal que en los K enteros consecutivos n0, n sub 0 más 1 y así sucesivamente a n sub 0 más K menos 1. Tome los valores dados C sub 0, C sub 1, C sub K menos 1. Tiene solución única. El segundo teorema es dada la ecuación en diferencia lineal homogénea en coeficientes constantes y de orden K. Entonces, si la solución f es nula en K enteros consecutivos, es idénticamente nula. Teorema 3. Toda combinación lineal de soluciones de una ecuación en diferencias lineal homogénea de coeficientes constantes y de orden K es también solución de dicha ecuación. Teorema 4. Sea f sub 1, f sub 2 y f sub k un sistema fundamental en soluciones de ecuaciones en diferencia lineal. Entonces decimos que d sub n sería distinto a 0, donde a sub n no pertenece a z. Toda solución de una ecuación homogénea es combinación lineal f sub 1, f sub 2 hasta f sub k. Es decir, f sub n es la sumatoria de k y i igual a 1 S sub i f sub i n. Si Zn es una solución de ecuación completa, entonces toda solución de dicha ecuación se puede escribir como una suma de z sub n, donde la solución general de la ecuación homogénea, esto sería f sub n igual a z sub n más la sumatoria de k y igual a 1 S sub i f sub i n. Estabilidad. Criterio de estabilidad de Roth. El problema importante de control lineal tiene que ver con la estabilidad, es decir, en que las condiciones se vuelven inestables, el sistema sí es inestable. ¿Cómo se estabiliza? La mayoría de los sistemas lineales en lazo cerrado tienen funciones de transferencia, donde CS es igual, entre RS es igual a B sub 0 SE a la M más B sub 1 S a la M menos 1, así sucesivamente estaríamos hablando de B sub M menos 1 S más B sub M entre A sub 0 S a la N, A sub 1 S a la N menos 1 y así sucesivamente hasta encontrar A sub N menos 1 por S más A sub N. Esto sería igual a B sub S, A sub S. A y B son constantes y los componentes M mayor o igual a N. Un criterio simple con el criterio de Roth permite determinar la cantidad de polos de lazo cerrado que se encuentran en el semiplano de derecho del plano S sin tener que factorizar el polinomio. Análisis de un lugar de las raíces. Las características básicas de la respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado se relacionan estrechamente con la localización de los polos. Los polos en lazo cerrado son raíces de la ecuación característica. Si se tiene un grado superior a 3, es muy laborioso encontrar sus raíces y se requiere una solución por computadora. Si el sistema tiene una ganancia de lazo variable, la localización de los polos en lazo cerrado depende del valor de la ganancia elegida. Respuesta de frecuencia. Se conoce por respuesta de frecuencia
a la respuesta de un sistema en régimen permanente cuando se utiliza una señal de entrada, una excitación senoidal de amplitud constante y de frecuencia variable desde 0 hasta infinito, tal cual se va a demostrar. La respuesta de un sistema LTI ante un tipo de excitación es otra senoidal de la misma frecuencia que la de entrada, pero se difiere en amplitud y en fase. Las dos ventajas principales que presenta este método son la facilidad de experimentar, de realización y que da de FDN en el dominio de la frecuencia se obtiene reemplazando la S del dominio del complejo de las transformadas de Laplace por JW. La nueva función G es una función variable compleja cuya representación en módulo y argumento expresará la ampliación o atenuación del equipo y el desfasaje introducido a una determinada frecuencia. Teorema de muestreo. Si una señal continua EST tiene una banda de frecuencia tal que FM sea la mayor frecuencia comprendida dentro de dicha banda, dicha señal podrá reconstruirse sin distorsión a partir de nuestra señal, tomada a una frecuencia FSE, siendo FC mayor a 2 FM. Como la figura se muestra, simplificamos el proceso y ahí se muestra la señal de muestreo, donde tenemos el interruptor, que es la que nos manda la señal. El interruptor no es de tipo mecánico, puesto que por lo general Fs es bastante valor. Suele emplearse en transistores por defecto de campo como interruptor, para cumplir los requerimientos que exigen dentro de los que se encuentra una elevada resistencia de aislamiento cuando los interruptores o transistores están desconectados, una baja resistencia si los interruptores están conectados o cerrados, una elevada velocidad de conmutación entre los dos estados de interruptores. En la siguiente figura podemos mostrar las tres señales. En la primera podemos ver la señal de muestreo. En la segunda, que sería ST, sería la señal muestradora, y la otra, que sería SADT, sería señal muestrada.